La mañana empezó como cualquier otra para Donald Trump, con la certeza absoluta de que el sistema volvería a doblarse, de que habría otra prórroga, otra apelación, otra grieta por la que escapar. Durante años, esa fue la lógica que siempre funcionó. Alargar, recurrir, esperar, convertir el tiempo en un arma. Pero esta vez, el tiempo no se estiró. Se terminó. En silencio, sin cámaras, sin discursos, sin dramatismo innecesario, la Supreme Court of the United States cerró la última puerta que le quedaba abierta. 2 palabras: petición rechazada, nada más y nada menos. No hubo audiencia oral, no hubo debate público, no hubo meses de espera. El máximo tribunal del país decidió que ni siquiera valía la pena escuchar el argumento. Con ese gesto seco, la Corte dejó claro algo que durante años Trump se negó a aceptar. No existe una corona invisible que proteja a un expresidente de la ley penal. La idea de inmunidad total, esa fantasía jurídica que sostuvo toda su estrategia defensiva, quedó pulverizada en una sola línea. El golpe no fue solo simbólico, fue inmediato. Normalmente, cuando la Corte Suprema rechaza un caso, existe un margen técnico, una especie de zona gris procesal antes de que las decisiones de los tribunales inferiores entren en plena vigencia. Aquí no. La orden fue clara. Aplicación inmediata. Eso significa ahora, hoy, sin pausas, sin más excusas. El freno de emergencia que mantenía congelados los procesos penales se evaporó en segundos. De un momento a otro, el fiscal especial Jack Smith recuperó vía libre total. La jueza Tanya Chutkan volvió a tener el control absoluto del calendario. Lo que Trump creía que ocurriría en meses, o tal vez nunca, ahora puede comenzar en días. Selección de jurado, audiencias, testimonios, todo activado, todo en marcha. Las primeras reacciones no llegaron desde los tribunales, sino desde Mar-a-Lago. Según personas cercanas, el ambiente pasó del desconcierto a la ira en cuestión de horas. Trump no podía creerlo. Había apostado todo a la Corte Suprema. Era su último refugio, su muralla final. Especialmente porque varios de los magistrados fueron designados por él mismo. En su mente eso garantizaba al menos una audiencia, al menos tiempo. Pero no hubo rescate, solo silencio. Ese silencio fue más devastador que cualquier derrota electoral, porque no fue un ataque de enemigos políticos, fue un rechazo institucional. La Corte no dijo que Trump tenía razón, tampoco explicó por qué no. Simplemente dejó en pie el fallo inferior que establece algo demoledor. Un expresidente es un ciudadano más cuando abandona el cargo, sin privilegios especiales, sin inmunidad penal. Las discusiones internas no tardaron en estallar. Gritos, reproches, acusaciones contra abogados que, en realidad, no tenían mucho más que ofrecer. Los expertos legales coinciden en algo incómodo pero simple. No había argumento constitucional sólido que pudiera salvarlo. La Corte no iba a sacrificar su credibilidad histórica para blindar a una sola persona, ni siquiera a un expresidente. El impacto político fue inmediato, pero el financiero fue igual de brutal. Durante meses, la campaña de Trump recaudó millones, prometiendo resistir hasta la Corte Suprema. Ese era el cuento que tranquilizaba a los grandes donantes. Aguanten un poco más. Falta la última instancia. Ahora esa historia murió. No hay apelación que financiar. No hay victoria legal en el horizonte. Solo juicios costosos, largos y penales. Pedir dinero para luchar es una cosa. Pedir dinero para pagar abogados antes de un posible encierro es otra muy distinta. Los reportes ya hablan de donantes importantes que comenzaron a desaparecer en silencio. Nadie quiere invertir en una causa que el propio sistema judicial acaba de declarar cerrada. La campaña sigue viva en apariencia, pero por dentro está vacía. Se mueve, pero no avanza. Mientras tanto, el texto del fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. ahora se convierte en ley efectiva. En él se afirma sin rodeos que Donald Trump, una vez fuera de la presidencia,
pierde cualquier escudo ejecutivo frente a cargos penales. La Corte Suprema, al negarse a revisar el caso, avaló ese principio. Nadie está por encima de la ley. No es un eslogan, es una regla activa. Para Trump, el peso de la historia importa poco. Lo que importa es la realidad inmediata, la posibilidad concreta de una condena federal. En los casos relacionados con el 6 de enero y los documentos clasificados, la defensa nunca fue negar los hechos. Fue justificar las acciones como parte de su rol presidencial. Ese argumento acaba de morir. Sin inmunidad, las pruebas adquieren un peso aplastante. El efecto dominó llegó rápido al Partido Republicano. Durante meses, muchos líderes evitaron pronunciarse alegando que el proceso de apelación seguía abierto. Era una excusa cómoda. Hoy ya no existe. La Corte Suprema habló. El camino está despejado. Ahora cada senador y representante enfrenta una pregunta incómoda. ¿Defiendes el Estado de Derecho o defiendes a un acusado penal? No hay más zonas grises. Se vio en los pasillos del Capitolio. Micrófonos esquivados, miradas bajas, respuestas cortadas. Nadie quiere cargar con el costo político de apoyar a alguien que podría pasar la campaña electoral sentado en un banquillo. El analista conservador George Will lo resumió con crudeza. Este es el final del camino. La narrativa de persecución se derrumbó en el único lugar que los conservadores aún respetan sin reservas, y el reloj judicial no se detiene. El caso regresa a manos de la jueza Chutkan, conocida por su firmeza y por dejar claro que la sociedad merece un juicio rápido, tanto como el acusado. Audiencias de calendarización podrían celebrarse en cuestión de horas. El juicio, suspendido por la apelación, vuelve al centro del tablero justo en pleno año electoral. La imagen es devastadora. Un candidato presidencial obligado a pasar sus días escuchando testimonios sobre un intento de subvertir una elección, en lugar de recorrer estados clave. Ningún estratega puede maquillar eso. Y el riesgo no es solo político. Con la inmunidad caída, el privilegio ejecutivo deja de proteger conversaciones clave. Testigos cercanos como Mark Meadows o Mike Pence ya no tienen un motivo legal para guardar silencio. Ahora protegen su propio futuro, no el de Trump. El mayor factor de incertidumbre es mental. Trump construyó toda su vida sobre una premisa simple. Siempre hay una salida. Siempre hay un trato. Siempre hay otra jugada. Esta es la primera vez que el tablero no ofrece movimientos claros. Los reportes hablan de cambios de humor extremos, de furia seguida de abatimiento, de un hombre que se siente traicionado por un sistema que creía controlar. Ese estado lo vuelve impredecible. Nadie descarta una escalada retórica más agresiva, ataques directos a jueces y fiscales, o llamados velados a la confrontación civil. Las autoridades lo saben. Refuerzan seguridad. El sistema se prepara porque una figura acorralada suele ser la más peligrosa. Las repercusiones cruzan fronteras. Gobiernos aliados y rivales observan cómo Estados Unidos somete a su propio expresidente al proceso penal. Es una señal de fortaleza institucional, pero también de inestabilidad. Un país entrando en una elección con un candidato clave enfrentando cargos federales no pasa desapercibido. Diplomáticos ya advierten que se avecina un periodo de turbulencia interna sin precedentes modernos. Y aún así, el panorama legal es claro. Si Trump es declarado culpable, enfrenta penas severas. No hay arresto domiciliario de lujo para este tipo de delitos. El servicio secreto ya discute escenarios que hace unos años parecían impensables. ¿Cómo custodiar a un expresidente dentro del sistema penitenciario federal? Ese solo hecho resume el momento histórico que se vive. En los medios, el cambio fue inmediato. Durante meses se hablaba de si sería juzgado. Ahora la pregunta es cuándo y con qué sentencia. Eso altera encuestas, donaciones, alianzas. Incluso la elección del compañero de fórmula se vuelve tóxica. ¿Quién quiere compartir boleta con alguien que podría jurar el cargo desde una celda? Las teorías conspirativas también chocan contra la realidad.
Acusar al sistema de estar manipulado pierde fuerza cuando el fallo proviene de una corte dominada por conservadores, varios designados por el propio Trump. Si incluso ellos rechazaron el argumento, la narrativa del complot se vacía. De aquí en adelante, todo se acelera. Trump puede intentar despedir abogados, presentar recursos sin fundamento o provocar el proceso. Pero la jueza tiene herramientas para imponer orden, incluso órdenes de comparecencia forzada. La imagen de agentes federales escoltando a un expresidente ya no es ciencia ficción, es una posibilidad real. El silencio de otros aspirantes republicanos lo dice todo. La idea de reemplazar a Trump, impensable hace meses, empieza a circular en salas cerradas. Nadie quiere marchar sonámbulo hacia un desastre electoral. El lema implícito empieza a surgir. Soy el candidato que no irá a juicio. La presión económica aprieta al mismo ritmo que la judicial. Los juicios penales cuestan fortunas. Expertos, testigos, logística, meses de trabajo legal. Y el Comité Nacional Republicano ya dejó entrever que no quiere pagar deudas penales. Trump enfrenta una crisis de liquidez justo cuando más la necesita. El juicio será en Washington, D.C., el peor escenario posible para él. Un jurado en una ciudad donde obtuvo apoyo mínimo. No hay traslado de sede, no hay escape geográfico. Será juzgado donde ocurrieron los hechos. Hay una ironía casi poética en eso, pero para Trump es un infierno. Todo esto conduce a una conclusión ineludible. La Corte Suprema no solo cerró una apelación, cerró una era. La era de la dilación eterna, la era de la invulnerabilidad personal. El escudo legal que Trump blandió durante décadas se rompió en público. Ahora solo queda el proceso, el juicio, las pruebas, los testigos. La historia avanza sin pedir permiso. El sistema alcanzó finalmente a un hombre que creyó estar por encima de él. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá el destino de Donald Trump, pondrá a prueba la promesa central del experimento estadounidense, que la ley gobierna a todos por igual. Y esa prueba ya comenzó.